Casi me adelanté, mis hermanos. Feliz día del Padre a todos nuestros papás aquí. Es un gozo poder compartir el mensaje con todos ustedes. Y también me gustaría darle bienvenida a todos nuestros hermanos en Weslaco que están juntos con nosotros. Hermanos, vamos a dar un aplauso por nuestra locación de Weslaco. No voy a decir campus, mi vida, hermanos, porque somos un solo iglesia de TFS en español que está en McAllen, pero también que está en Wesco. Y damos gracias a Dios por la tecnología que nos ayuda a estar juntos, unidos, escuchando el mismo mensaje en el mismo día. Y voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos, tanto como Weslaco en McAllen, nuestro versículo central, que se encuentra en 1 de Reyes, capítulo 2, versículo 1 a 3. Yo lo voy a leer de aquí de mi pantallita. Aquí atrás debe de estar los versículos y me gustaría que me acompañen a leerlo. Versículo 1 dice: cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poca para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, primeramente por Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de unir junto con nuestros hermanos, Señor, para adorarte, Señor, y escuchar un mensaje guiado por tu Espíritu Santo. Padre, nuestro deseo como un pueblo, Señor, como hijos tuyos, es que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, Señor. Úsame, Señor, para compartir el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Abra nuestros oídos espirituales, Padre Celestial, para escuchar tu mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Hoy en todas las iglesias, yo estoy seguro que muchos mensajes se fueron dados de parte del Padre, porque hoy estamos celebrando el Padre. Estaba hablando con la pastora hoy en la mañana y ella fue porque tenemos normalmente una tradición, algo que hacemos en los domingos, a veces, especialmente en días como hoy, como Día del Padre o Madre, comemos juntos en la mañana. Y ese salió a H-E-B a comprar un barbacoa, ¿verdad? Con unas tortillas para almorzar juntos. Y me dijo, ¿sabes qué? Y yo llegué y esperé una gran fila, ¿verdad? Para comprar barbacoa. Y resultó que no hubo nadie en H-E-B, nadie comprando flores, nadie comprando barbacoa. Llegué y era el primero en la fila, ¿verdad? Una persona enfrente de ella, ¿verdad? Pero después ella dijo, qué diferente, ¿no? A veces es los 2 días, aunque el Día de la Madre lo acabamos de celebrar hace un poco de días, o meses, perdón, o 2 meses, un mes, perdón. Y hoy obviamente estamos celebrando los papás. Algo que Pastor Christian dijo en el primer servicio y me gustó mucho, es que normalmente en días como estos viene un mensaje, ¿verdad? Para retar a los hombres, y decimos a los hombres, ser fuerte y valiente. Y es cierto, normalmente sí pedimos de los varones, y sí el mensaje es. Y sí, si vieron el versículo central, sí David está hablando a su hijo Salomón acerca de ser valiente y ser como hombre, ¿verdad? Y es interesante esa porción de la palabra, mis hermanos, porque si quedamos ahí y no leemos lo siguiente, cuando David dice a su hijo ser un hombre, pues ¿qué es ser un hombre, verdad? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre de Dios? ¿Qué es lo que David estaba diciendo a su hijo Salomón? Porque los que ya son más grandes saben que cuando te das cuenta que, pues obviamente como David dice, no vamos a vivir por siempre. Muchas veces como humanos reflexionamos en nuestra vida. ¿Qué he enseñado? ¿Cuáles son los principios míos? ¿Qué es lo que yo he mostrado a las personas que están a mi alrededor? Y David, yo estoy seguro que él quería lo mejor para su hijo Salomón. Y por eso le pide, hey, vente conmigo, necesito compartirte algo. Ser valiente, ser hombre. Pero David no quedó, mis hermanos, en eso.
aclaró a Salomón para que no le quede duda. ¿Qué es ser hombre? Ser hombre no era ser el mejor guerrero, no era matar cienes o miles. Ser hombre no era como conquistar nuevas naciones. David aclara a Salomón qué es ser hombre, porque la siguiente versículo 3, dice lo que realmente para David era ser hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Y hoy, mis hermanos, como David explicó a su hijo Salomón, nuestro Padre Celestial también tiene deseos para ti y para mí como varones en nuestro hogar. Y yo sé que este mensaje está dirigido a los varones, pero también es algo que podemos aplicar mujer o hombre, joven o adulto, ¿verdad? Hoy vamos a revisar, a unos cuantos personajes de la Biblia que nos pueden identificar. A lo mejor como varones podemos identificar con ellas, pero también nos va a explicar unos puntos, yo creo, muy importantes para nuestras vidas como varones y para creyentes, que nos va a ayudar a honrar a nuestro Padre Celestial y ser bendecidos en todo momento y donde Dios te manda. El primero que vamos a ver es Abraham. Muchos sabemos la historia de Abraham. Él está conocido como el padre de la fe. Padre de la fe, porque él obviamente en Génesis capítulo 12, versículo 1 a 4, dice la palabra de Dios, que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, dice la palabra de Dios, partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Yo estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros hubiéramos recibido ese mensaje a 75 años, me queda un poquito de duda. Dios, ¿qué es lo que me estás mandando a hacer, verdad? Porque ya estoy un poquito grande. Y aparte, pues, no tengo hijos. ¿Cómo que me vas a usar a mí para bendecir? Pero dice la palabra de Dios que Abraham tuvo fe en Dios. El primer paso, mis hermanos, como varón de tu hogar, como cristianos y creyentes, es que tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que creer, pues, que es un buen padre. Tenemos que creer su palabra. Tenemos que creer que ese libro que tú tienes, que tiene muchas palabritas, no es solamente pues un libro que te damos cuando te conviertes a Cristo para que lo guardas ahí en una biblioteca, ¿verdad? O pones en una esquina, pero que esas palabras que Dios usó, que Dios guió a hombres a escribir en un tiempo, es una palabra que todavía tiene poder, y Dios todavía cumple las promesas que Él escribió en ese libro para ti, y que podemos tener, mis hermanos, fe en Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo busquen. Romanos capítulo 4, versículo 20 y 24 dice esto: ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, importante para nosotros. No se escribió solamente para Abraham, sino también para nosotros. Aquí está hablando el apóstol, ¿verdad?, a nosotros, a romanos en ese tiempo, pero también a nosotros, porque lo escribieron para que un día tú y yo podamos leerlo. Dice: Dios tomará en cuenta nuestra fe, tu fe, varón, mi fe, como justicia. Pues creímos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la pregunta es: ¿tú crees en las promesas de Dios? ¿Crees que lo que Dios prometió puede cumplir?
¿Crees que cuando tú oraste y abriste tu corazón a tu Padre Celestial y Él te trajo una palabra por medio del Espíritu Santo, que esa palabra Él todavía lo puede cumplir aunque no lo veas en este momento? No es el segundo persona, mis hermanos, que vamos a ver. Primeramente vimos a fe. Es necesario que nosotros como varones tenemos fe. Segundo, es importante que sabemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Noé nos enseña eso en Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice la palabra de Dios que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Noé obedeció la orden de Dios, aunque por mucho tiempo no vio lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? No vio la lluvia. Y estoy seguro que él enfrentó muchas veces donde las personas a su alrededor le estaban burlando, a lo mejor diciendo, ¿sabes qué? Nunca va a suceder lo que tu Dios te está diciendo. Mira, la clima, estás en el valle, está a 100 grados, no viene la lluvia aquí, ¿verdad? Aunque el jueves llegó mucho viento y lluvia. Pero Noé, dice la palabra de Dios, que tuvo fe y obedeció a Dios. Algo que me encanta de la fe y de la obediencia es que primeramente tú tienes que tener fe. Cuando Dios te habla por medio de su Espíritu Santo, en el momento que levantas tu mano, tú viste fe en ese voz que te está diciendo, acepta a Cristo. Pero lo siguiente que debe de suceder como creyente y como varón es que obedezcas a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, mis hermanos, inspira a la obediencia, pero la obediencia fortalece tu fe. Cuando tú crees a Dios y tú eres obediente, ¿qué sucede? Tú ves el milagro de Dios en tu vida. Si Dios te dice, como dijo a Abraham, ve, yo te voy a mostrar, y tienes fe y empiezas a obedecer. Entonces, ¿qué ves después? Ves a Dios dando a Abraham un hijo, el hijo de la promesa. Y vimos a Noé obedeciendo a Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Llegó o no llegó la lluvia? Llegó la lluvia. Entonces Noé vio que obedeció a Dios y llegó la lluvia y Dios salvó a Noé, sus hijos. Y de ahí todos nosotros vinimos, ¿verdad? Hoy en día, porque un día Noé tuvo fe y obedeció a Dios. La segunda persona que vamos a ver, mis hermanos, es Pablo. El tercero es Pablo. ¿Por qué? Porque estaba platicando con la pastora ayer y le estaba diciendo acerca de mi prédica, porque ahí está en Weslaco, por si acaso la internet no funciona, ¿verdad? Ella tiene el mensaje para poder lanzar arriba. Pero gloria a Dios, estoy seguro que Weslaco, tú estás todavía con nosotros y la pastora no ha subido, ¿verdad? Pero estábamos platicando de los padres y le estaba diciendo, y me estaba nombrando todos los padres y me dijo, ¿y cuál es el cuarto, verdad? Y le dije, no lo vas a poder encontrar. No vas a decir, ¿por qué? Porque Pablo no está conocido como un padre de la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo de eso? La Biblia no nos habla de sus hijos. Ella tiró nombre tras nombre, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todos los nombres que como que salen una vez en la Biblia y nunca sucede otra vez ese nombre, ¿verdad? Pero era un padre. Y le dije, no. Pero al final de como unos 5 minutos me dijo, Pablo. Le dije, híjole, ¿cómo supiste, Pablo? Porque Pablo, mis hermanos, está conocido como el padre de Timoteo, el padre espiritual. ¿Cuántos padres espirituales? No tiene que levantar su mano. ¿Cuántos padres espirituales tenemos aquí en Weslaco y en McAllen? Padres que aunque a lo mejor esta persona, esta jovencita, no es de tu sangre, como Timoteo no es del sangre de Pablo, tú has abrazado a estos niños y tú has ayudado a compartir ese amor que Dios mostró a ti y tú lo compartas a estas personas para que puedan sentir el amor de Dios en sus vidas. Pablo lo hizo con Timoteo. Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 a 2, Pablo está diciendo a Timoteo, dice esto, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos,
Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a los demás. Los padres, mis hermanos, tú varón, juegues un papel muy crucial en el traspaso de la vida de tus hijos, en sabiduría, en fe, en principios bíblicos, pero no solamente para que se queden con tus hijos carnales o espirituales, es para que ellos puedan compartirlo a los demás, para que sigan las generaciones de cristianos, de creyentes en el Señor. Se requiere personas dispuestos a compartir. ¿Saben que he estado orando mucho acerca de este mensaje? No sé por qué, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo nací en Harlingen y me llevaron a una iglesia muy pequeña. Y como era una iglesia más pequeña, a veces teníamos música especial de un hermano que pasaba enfrente, una marnita que pasaba enfrente, como éramos, básicamente creo que éramos 60, 50 personas. Entonces, yo en hacer este mensaje, les voy a compartir porque creo que es importante para que entiendan el corazón del Padre para nosotros el día de hoy. Porque hay un fin de este mensaje. No nos vamos a quedar en los padres. Hay algo que Dios tiene para nosotros como varones el día de hoy, que creo es muy importante. Yo recuerdo que una muchachita cantó enfrente, y obviamente es una iglesia cristiana bautista, pero cantó acerca de una canción que dice Daddy's Hands. Son las manos del papá, ¿verdad? Está en inglés. Es una canción de country, de ese estilo. Pero me recordé de que esta jovencita tenía un papá que era un diácono, y él pasó enfrente con ella y ella cantó a su padre, y obviamente todos los papás que sabían inglés, ¿verdad?, escucharon estas canciones. Y la canción básicamente es eso, mis hermanos. Dice que los papás, las manos de papá no eran siempre tiernos, a veces eran duros. Pero el papá tenía que ser el persona que disciplinaba, pero el mismo que disciplinaba era el mismo que abrazaba al hijo, ¿verdad? Dice la canción que los manos de papá no siempre eran gentiles. Pero a través de la vida me he dado cuenta que mi papá me amaba y me estaba protegiendo y guiando. Y con esa canción Dios me llevó a otras canciones de mi juventud y me trajo memorias. Y antes que llego a eso, quiero hablar acerca del último padre que vamos a revisar el día de hoy, antes que me meto en el final de ese mensaje. El último, después de Pablo, mis hermanos, es David. Empezamos con David y vamos a terminar con David. David compartiendo a Salomón. David nos enseña acerca del arrepentimiento. Dice Salmo 51, versículo 10 a 12, dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites de tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu obediente me sostiene. Fe, obediencia, discipulado y arrepentimiento. Los papás juegan un papel muy importante en sus hijos, y tenemos que inculcar a nuestros niños pequeños estas cosas, porque esas 4 cosas son pilares para la vida del creyente. Y la verdad, mis hermanos, es que lo que tú enseñas a tus hijos a través de tus acciones es mucho más importante de lo que le dices a ellos. Y con esto voy a llegar a una ilustración que vamos a usar para terminar este mensaje. Me gustaría que pongan atención aquí. Lo voy a leer, es un poquito largo, pero esto es lo que Dios a través del estudio me reveló para nuestros papás el día de hoy. El subtítulo de esta ilustración se llama Padre Crítico. Dice: en su seminario para hombres, David Simmons, exjugador de fútbol americano de los Dallas Cowboys, no sé cuántos saben de los Dallas Cowboys, pero él jugó para este equipo, habló sobre su hogar durante su infancia. Su padre, un militar, era extremadamente exigente. Rara vez le decía una palabra amable y siempre le presionaba con duras críticas para que mejorara. El padre había decidido que nunca permitiría que su hijo sintiera satisfacción por alguno de sus logros.
recordándole que siempre había nuevas metas por alcanzar. No sé cuántos de nosotros podemos identificar como padres, o a lo mejor nuestros padres o abuelos, ¿verdad? Cuando David era pequeño, su padre le regaló una bicicleta sin montar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno si la historia se acababa ahí, que un papá te regalaba una bicicleta para que puedas disfrutar como un niño saliendo y jugando con otros niños de la vecindad. Pero dice David que su padre le ordenó que lo montara él mismo y se fue. Dice que después que David luchará hasta lágrimas, mis hermanos, porque era pequeño. Con las difíciles instrucciones y las numerosas piezas, su padre le dijo, sabía que no podías hacerlo. Luego la montó el padre mismo. Y cuando David jugaba el fútbol americano en la escuela secundaria, su padre era implacable en sus críticas. En el patio trasero de su casa, después de cada partido, su padre repasaba cada jugada y le señalaba los errores. Dice David, la mayoría de los chicos tenían mariposas en el estómago antes del partido. Yo las tenía después. Enfrentarme a mi padre, que era más estresante que enfrentarme a cualquier equipo rival. Cuando entró a la universidad, David odiaba a su padre y su dura disciplina. Eligió jugar al fútbol americano en la Universidad de Georgia porque su campus estaba más lejos de casa que cualquier otra universidad que le ofrecía una beca. Él decidió perder dinero para ir más lejos a estudiar. Después de la universidad fue elegido en la segunda ronda del draft del club de fútbol americano profesional St. Louis Cardinals. Joe Namath fue la primera elección de ese club y él el segundo. Y él emocionaba porque fue elegido. Primero y segundo todavía es muy bueno. Los que no conozcan fútbol americano saben que pues primero y segundo, primero es mejor, pero segundo todavía es muy bien. Los que han visto el último resultado saben que unos famosos llegaron hasta el quinto, ¿verdad? Y todavía están ahí practicando con el equipo. Entonces él habla a su padre y le dice, muy emocionado, me eligieron. Y dice que su padre le dijo, ¿qué se siente ser el segundo? A pesar del odio que sentía hacia su padre, David comenzó a tender puentes con él. Y ponga atención aquí. David empezó a tender, mis hermanos, puentes con su padre. Cristo había entrado en su vida durante sus años universitarios. Y fue el amor de Dios lo que le hizo volver hacia su padre. Durante sus visitas a casa, estimulaba la conversación con él y escuchaba con interés lo que su padre tenía que decir. Averiguó por primera vez cómo había sido su abuelo, un leñador duro, conocido por su temperamento irascible. Una vez destrozó una camioneta con un mazo porque no arrancaba. Y a menudo pegaba a su hijo mucho, el papá de David. Este nuevo conocimiento afectó profundamente a David. Conocer la infancia de mi padre no solo me hizo sentir más compasión por él, sino que me ayudó a ver que dadas las circunstancias podía haber sido mucho peor. Cuando murió, puedo decir con toda sinceridad que éramos amigos. Y aquí empiezo mi mensaje. Me faltan 6 minutos. Toda esa historia, mis hermanos, que yo te compartí acerca de la canción que salió, me regresó a otro tiempo que me marcó mi vida, en mi juventud. Ya estaba casado, yo no estábamos sirviendo aquí activamente en TFC. Yo recuerdo que un domingo me fui con mi padre a esa iglesia donde cantaron esa canción una vez. Y al salir del servicio, era el servicio del Día del Padre,
yo recuerdo que él se me acercó. Yo pensé, era un poquito raro porque mi papá y yo normalmente no teníamos muchas conversaciones de emoción, ¿verdad? O de sentimiento, ¿verdad? Él me enseñaba, estudiábamos la palabra de Dios. De hecho, ¿sabes qué? Muchas veces yo y él teníamos debates acerca de los versículos de la Biblia. Y yo le quería enseñar que yo tenía la razón, pero él siempre me ganaba, siempre me ganaba. Yo recuerdo un día que yo le estaba intentando ganar un punto en la Biblia, pero obviamente es más grande, y estudiaba la palabra de Dios mucho. Yo llegué a llorar y me enojé mucho con mí mismo porque pensé, ¿cómo me voy a enojar intentando pelear un punto? Básicamente mi padre ganó porque yo lloré y él, mira, ninguna lágrima, ¿verdad? Y yo me fui, mis hermanos, al colegio con ese recuerdo y le dije a Dios, y obviamente no es lo que te voy a decir, no es algo que debes de decir a Dios porque fue un mal deseo mío, pero le dije a Dios, yo quiero que me das un corazón duro de piedra para que no siento, para que nunca lloro cuando estoy hablando con alguien. Nunca jamás quiero sentir como me sentí ahí. Nunca dije a mi padre eso y él ya está gozando en la presencia de Dios. A lo mejor me está escuchando de lejos, ¿verdad? En el espíritu. Pero yo me hizo mi corazón duro en el colegio. Y obviamente cometí muchos errores antes que Dios me podía rescatar con su gracia y misericordia. Pero ese domingo yo recuerdo que regresé. Y eso es obviamente después que yo regresé a la universidad. Dios me cambió mi corazón duro por un corazón tierno. Que otra vez llora a veces. Y mi papá me acercó, mis hermanos, después del servicio. Me imagino que el mensaje del pastor le tocó. Y se acerca y empieza a llorar. El hombre que nunca lloró. Y me dice, hice lo mejor que podía. Y me impactó esto. Me marcó mi vida. Y me pasó muchos años de mi vida, hermanos, y estaba en este mensaje intentando recordar todas las cosas que yo recuerdo buenas de mis papás. Y si soy honesto, los papás, tú, varón, tú marcas mucho la vida de tus hijos. Dios te diseñó y simplemente porque fuiste nacido varón, lo que tú digas o lo que tú hagas con tus niños marcan mucho más de lo que mamá puede hacer con ellos. Y la razón es porque en tu casa, en tu hogar, tú representas a Dios Padre para tus hijos. Ellos no pueden ver a Dios, pero sí te pueden mirar a ti. Y Dios, obviamente, como les he dicho muchas veces, Dios nos da a los varones mucho poder, pero también nos da mucha responsabilidad. Y algo que me marcó de mi papá y me siguió de poder recordar todo lo bueno que él hizo para mí es que cuando yo era niño, en el grado sexto, me dijo que si yo sacaba As todo el año, me iba a comprar unos tenis Jordans, porque en esa época Michael Jordan era muy famoso, ¿verdad? Y todos querían Jordans. Me esforcé, saqué los As todo el año y enseñé la carta. Y mi papá, como él trabajaba y no tenía mucho dinero, el plan de mi papá era ir a comprarlos en una tarjeta de crédito. Y fuimos a, creo que era JCPenney's. Y JCPenney's paró de vender Jordans porque nadie compraba. No podía comprarme los Jordans. Y ese no voy a decir que no era pecado de mi papá. Mi papá intentó todo lo que podía. Las circunstancias nomás no lo permitía que yo sacaba las Jordans. Pero me marcó mi vida. Me marcó mi vida tanto que yo guardé, me di cuenta, mucho, no voy a decir rencor, pero a lo mejor fue eso, como falta de fe en que mi papá hizo lo mejor
para mí porque nunca me compró lo que yo siempre quería. Yo anhelaba esos zapatos. Y me siguió todo lo bueno. Y en hacer este mensaje, mis hermanos, eso es lo que Dios tiene para nosotros los varones el día de hoy. Por un error, podemos decir, una falta de mi padre, yo perdí el enfoque de todo lo que me mostró. Y estaba revisando en las memorias qué es lo que mi papá me mostró. Cada domingo, sin falta, él tenía, obviamente nosotros íbamos en una iglesia bautista, él se vestía en una camisa más o menos como él planchaba su camisa y sus pantalones eran de salir. Pero él almorzaba, para no ensuciar los pantalones, él estaba como en unos shorts con una camisa, ¿verdad? Con su bigote ahí listo, estudiando la palabra de Dios cada domingo, sin falta. Cada vez que llegaban personas tocando en la puerta para enseñarlos su religión, mi papá les invitaba para adentro para enseñarlos su religión, intentando siempre a convertirlos al verdadero cristianismo, a la creencia en Dios Padre. Mi papá, mis hermanos, me enseñó muchas cosas en mi vida buenos, pero esa falta nunca lo dejó ir en mi corazón y siempre estaba ahí y no me di cuenta hasta que era muy tarde para dejarlo ir y hablar con él. Siendo en este mensaje lo que Dios me reveló es que tenemos varones, mis hermanos, tenemos muchos de nosotros que hemos dejado que algo que nos marcó. A lo mejor tu vida se mira como David. A lo mejor se mira como David Simmons, donde tu papá siempre era duro. Y tú has abrazado esto tanto que no has permitido que el perdón llegue a tu corazón. Y guardas rencor. Y porque tú has guardado ese rencor, tú no has podido crecer en las cosas de Dios. Porque tienes algo en contra de tu padre. Y David se da cuenta, ¿sabes qué? Como mi papá lo hizo conmigo. Él hizo lo mejor que él podía. A lo mejor todo lo que el papá de David sabía es golpes y maltrato. Y por eso se maltrató a su hijo. No con el fin de que se salía mal, pero a lo mejor su manera era, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer el mejor, porque nunca te voy a dar el afecto que tú necesitas y tú vas a buscar y buscar y buscar. Y al final tú vas a salir exitoso. ¿David salió exitoso? Sí. Era un jugador de fútbol profesional. Jugó con los Dallas Cowboys. A lo mejor en la mente de su papá, él estaba haciendo algo bueno, aunque no era realmente del lado del hijo. Y Dios nos está diciendo el día de hoy, mis hermanos, los varones, y también las mujeres, porque se puede aplicar. A lo mejor tu padre carnal no hizo lo mejor, acuerdo a tu punto de ver. A lo mejor lo que tú sientes es que ellos no realmente enseñaron amor. Pero, ¿qué es lo que dónde empezaron ellos? ¿Dónde era su punto de inicio? ¿Eran creyentes o no eran creyentes? ¿Tenían el amor de Dios en sus vidas? ¿Eran los primeros? ¿Los primeros en ser cristianos y creyentes? Mi papá era el primer generación de creyente de Cristo. Y él obviamente hizo lo mejor que él podía con lo que tenía. ¿Y qué me toca a mí como creyente? ¿Qué te toca a ti, varón? Como el primer, a lo mejor el segundo creyente en tu casa. Te toca llevar lo que te enseñaron. Llevarlo a la palabra de Dios. Ver lo que es bueno y no bueno. Y de ahí lanzas tú haciendo una mejor oportunidad por tus siguientes generaciones. Voy a pedir que se pongan de pie porque vamos a terminar. ¿Cuál es el corazón del Padre para hoy? Para nuestros varones. Mis hermanos, lo que Dios me reveló es esto. Es necesario que dejamos ir esas ofensas que hemos guardado. Que nos ha cegado a todo lo bueno que a lo mejor nuestro Padre hizo por nosotros. Porque ¿sabes qué? Tenemos un Padre celestial que siempre ha estado ahí por ti. Siempre ha estado ahí por ti y su deseo siempre ha sido como David quería para Salomón. Siempre ha sido que te seas bendecido donde quiera que vayas. Y a lo mejor en tu corazón tú has guardado ese rencor por mucho tiempo y Dios nos está diciendo el día de hoy, es tiempo
de dejar ir las cosas. Es tiempo de perdonar para que yo te pueda llegar al siguiente nivel. Es tiempo de cerrar esos pecados, esos pecados generacionales que han afectado tus antepasados, porque nadie tuvo el valor de decir, ¿sabes qué, Dios? Como David Simmons lo hizo, acepté a Cristo. Y Cristo me ha enseñado una mejor manera de hacerlo. Voy a pedir que todos cierren sus ojos y vamos a orar todos juntos. Y voy a pedir algo radical en nuestra iglesia. Voy a pedir que si tú eres varón, si tú eres padre, voy a pedir que tú pases enfrente al altar. Antes que vienes, ¿qué estás simbolizando con este acto de obediencia? Recuerda que estudiamos sobre fe, obediencia, discipulado y arrepentimiento. Estás simbolando que tú estás dejando ir esas cosas y estás pidiendo del Padre que Él sane tu corazón para que tú puedas crear hijos fuertes que conozcan a su Padre y tienen fe que Él va a hacer buenas cosas para ellos. Y tú abrazas esta oportunidad de hoy iniciar algo nuevo para tus generaciones. Que tus generaciones no quedan como se quedaron a lo mejor tus abuelos o bisabuelos, pero abrazan como David Simmons abrazó a Cristo y podía restaurar ese puente de relación con su Padre Celestial. Como David dijo a Salomón, ser valiente y ser hombre. Voy a pedir que pases enfrente de varón de tu hogar. Pasa enfrente porque vamos a orar todos juntos. Ahí en Weslaco pido que pasen enfrente también. Y eso es para los varones. Pasan todos enfrente. Y a lo mejor no estás ahí. A lo mejor tú en tu corazón todavía estás guardando ese rencor. Y le estás diciendo, Dios, tienes que decirme tú, porque del pastor no lo quiero escuchar. Dale tiempo a Dios. Él es fiel. Y Él te ama. Y te va a extender esa revelación. Pero te voy a decir algo. Recuerda que la fe produce obediencia. Y que la obediencia, pasando enfrente, a lo mejor aunque no lo sientes, a lo mejor tienes dudas todavía, va a producir una fortaleza en tu fe. Y Dios va a honrar tu paso de fe y obediencia esta mañana. Voy a pedir que todas mis hermanas que están afuera extiendan sus manos y vamos a orar por nuestros varones de TFC. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todos estos varones, Señor, fuertes y esforzados, Padre Celestial. Declaramos, Padre Celestial, una bendición sobre cada uno de ellos, Padre Celestial. También declaramos, Señor, que a lo mejor esa falta de perdón, Señor, esas situaciones, Señor, de sus pasados que han marcado su vida, Padre Celestial. Que hoy con este paso de fe, Señor, que ellos deciden, Señor, abrazar, Señor, una nueva manera de vivir, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú le bendices, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a crecer en sus vidas, Señor. Que cuando ellos te buscan más y más cada mañana, Señor, cada día, que tú empieces a revelar, Señor, algo nuevo para ellos, Señor. Que los llenes de poder, Padre Celestial. Y que como varones, como Jaime dijo en esa canción, Señor, que ellos, Señor, estos cabezas de hogar, Padre Celestial, pueden declarar, Señor, bendición, Señor, sobre sus familias. Que tú empieces, Señor, a usar estos varones, Señor, para marcar una diferencia para tu iglesia, Señor. Porque cuando el hombre es activo, Señor, cuando el hombre enseña, discipula, Señor, cuando él es lleno de fe y obediente, Señor, y que sabe, Señor, a pedir perdón cuando comete errores, porque no somos perfectos. Que tú honras, Señor, sus decisiones. Señor, yo te pido, Señor, por los varones que a lo mejor en sus vidas han cometido errores con sus hijos. Te pido, Señor, por gracia en este momento sobre ellos. Gracias, Señor, para que cuando ellos extienden, Señor, esa mano, como David lo hizo a su papá,
que ellos pueden tener todavía puertas abiertas, Señor, a hijos. Que esas relaciones que a lo mejor se miran perdidos completamente, Señor, porque cometimos errores, tú eres suficiente fuerte, Padre Celestial, para enternecer esos corazones de nuevo, Señor. Tú puedes ensuavecer esos corazones, Señor, de piedra de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes adultos, Señor. Que nos das otra oportunidad, Señor, porque tú eres un Dios, Padre Celestial, de segundas oportunidades. Están aquí enfrente, Señor, y yo sé que tú vas a honrar al paso de fe de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, por McAllen, y gracias por Weslaco, Señor, por los varones esforzados y valientes. Todo eso te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que se vayan, mis hermanos, hay una más importante cosa que tenemos que hacer, ¿verdad? Es dar oportunidad a todos los que están el día de hoy y a lo mejor no tienen este poder, no tienen la habilidad de ser llenos de fe, obedientes, porque no tienen Cristo en su corazón. Voy a pedir, si tú quieres recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, o a lo mejor te has alejado de Él y quieres regresar a sus pies, voy a pedir ahí donde tú estés que levantes tu mano. Levanta tu mano en fe para que juntos podamos orar. Hermano, gracias. Hermano, gracias. ¿Alguien más? Hermana, gracias. Hermana, gracias. Hermano, gracias. Muchas manos. Gracias, mis hermanos. Yo estoy seguro que en Weslaco también. Vamos a orar todos juntos, Weslaco y McAllen, junto con nuestros hermanos que decidieron tomar este paso de fe. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús. Gracias por el perdón que Él compró por mí en la cruz. Declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a mis hermanos.